Pobreza que realmente son alarmantes, ¿no? Hola José, ¿cómo estás? Buen día, Nicolás te saluda. Hola Nicolás, un saludo grande para tu equipo y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, ¿eh? Por Bueno, favor. primero me gustaría saber qué sensación te generó conocer este número tan alto a nivel país y ni hablar en los números de acá, de la región, ¿no? Sí, bueno, de por sí ya era esperable este aumento por encima o superior al 50% a nivel país. Ya la Universidad Católica había anticipado ciertos valores. Nosotros lo que sería el primer trimestre también nos daba un número parecido y bueno, era esperable por el tema del gran salto que tuvo la inflación durante los primeros meses del año. Entonces, naturalmente que las variaciones salariales, por lo menos durante los 3 primeros meses, no acompañaron a la inflación. Posteriormente se actualizaron un poco a partir de lo que sería mayo para adelante, pero bueno, era esperable este salto y seguramente nosotros habíamos estimado cercano al 50. Ahora, el de La Rioja, el 66,4, pensábamos que iba a ser un poquito menos, pero bueno, la verdad ahí sí nos sorprendió un poco. Bueno, uno cada vez que ve estos números dice, realmente es parte de lo que fue el impacto de la devaluación y lo que sucedió a principio de año y ya se está tocando la peor parte, todavía no, todavía falta. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, acá creo que lo voy a dividir en dos partes. Una parte La Rioja, otra parte Argentina. Vamos, con Argentina ya se está observando de que hay un aumento del sueldo por encima de la inflación, es decir, un aumento de los ingresos, que es esperable de que naturalmente se vea reflejado en una reducción de lo que sería la tasa de pobreza. En cuanto a La Rioja, sí preocupa el valor que da, es al tercer aglomerado que más personas bajo la línea de pobreza tiene. No hablamos de lo que sería provincia de La Rioja, sino los datos corresponden a La Rioja capital. Claro. Y lo explico por qué. Por lo general, cuando uno estudia La Rioja, puede observar que los primeros trimestres de cada año, sacando algunas excepciones como 2021, suelen ser más bajos que el segundo semestre del año. Entonces, cuando uno analiza esto y ve la tendencia, puede decir, bueno, si el primer semestre da un número bastante alto y muy superior al segundo semestre del año anterior, es esperable de que al segundo semestre de 2024 sea un poquito más alta o puede pegar un salto más de lo que estaría actualmente. Por ejemplo, nosotros hemos medido la tasa de pobreza en La Rioja, lo hemos calculado aproximadamente cerca del 67, casi 68%. Quiere decir que hay una leve recuperación que hizo que baje casi 2 puntos en el segundo trimestre. Ahora, para el segundo semestre del año, cuando uno ve las tendencias que tiene la provincia, los picos, uno puede asumir que con muchas chances pueda aumentar aún más lo que es la pobreza o las personas bajo línea de pobreza que en la capital. ¿Por qué razón? Explícamelo a eso. ¿Por qué crees que en el segundo semestre puede seguir aumentando? Bueno, esto se da por diversos factores. La Rioja presenta estacionalidad en el empleo privado. Generalmente lo que son los primeros trimestres del año, lo que sería el empleo privado, pegan picos que luego se caen a partir de lo que sería el segundo semestre. O tercer trimestre más o menos sería, para ser más preciso. Y esto naturalmente se ve reflejado en el ingreso de las personas, en lo que es el empleo privado, y por lo general, uno cuando analiza esto, ve que la pobreza en el segundo semestre suele aumentar, sacando excepciones, por un lado. Por el otro, hay que ser sincero, a veces lo que tiene que ver con las actualizaciones salariales en lo que serían los primeros meses del año, en la parte pública se suelen dar en esta etapa. Ya en la segunda etapa, las variaciones o las actualizaciones suelen ser menores. Entonces,
esto de alguna forma puede llegar a explicar por qué razón en el segundo semestre del año suelen ser más altas las tasas de pobreza que en el primer trimestre. Por lo general, ¿no? Sacando excepciones. Y en este caso, teniendo la particularidad de que la inflación, está más estancada o va en línea de descenso, ¿de todos modos crees que va a suceder lo mismo? De que los números de la pobreza van a seguir creciendo este año. Bueno, no, a nivel país es probable que se mantenga o quizás puede llegar a reducirse porque se ve que hay a nivel general lo que serían las variaciones o las actualizaciones de los ingresos tanto en el sector privado como en el sector público, hay una actualización que acompaña y por encima de la inflación, es esperable. En La Rioja es probable que eso no ocurra. Seguramente mantendremos el nivel alto o si uno ya sigue el análisis histórico que por lo general ocurre, en el segundo semestre puede ser que haya un aumento acá en lo que sería la Rioja Capital. Bueno, es más preocupante todavía, ¿no? Porque estamos entre las tres ciudades más pobres de la República Argentina. ¿Se puede...? Sí, y te doy un dato más, no solamente estamos en los aglomerados más pobres, sino que estamos o somos en segundo o tercer lugar también en el aglomerado que más aumentó la pobreza en el último año, es decir, cuando comparamos primer trimestre de 2023 con primer trimestre de 2022, que prácticamente tenemos un aumento aproximadamente de cercano al 20... A ver, ya te digo bien porque justamente se me complicó, cercano al 26,8%, 27%. O sea, lo que vos ves es un panorama complejo para la provincia de La Rioja. Para la provincia de La Rioja, exactamente. Que a diferencia a nivel nacional, que seguramente puede llegar a mantener los niveles o quizás un poco bajar. Desde tu perspectiva, ¿qué explicación tiene de tanta pobreza en La Rioja? Bueno, esto no es muy complejo de analizar. 2 de cada 3 empleados registrados son empleos públicos. Naturalmente que los aumentos salariales que está dando, por lo menos desde el Estado provincial en los últimos meses del año, no están acompañando al gran crecimiento que tuvo la inflación durante los primeros meses del año. Entonces... Una gran explicación tiene que ver eso. A ver, espera, antes que te vayas de esto. 2 de cada 3 son empleados públicos. Quiere decir que una gran parte del empleado público es pobre en estos momentos en La Rioja. No te podría afirmar justamente eso, pero sí te puedo decir que en el primer trimestre cerca del 60% de los ocupados de La Rioja son pobres. Ahora no lo es desglosado como empleo público o empleo privado. Pero bueno, sí te puedo afirmar que un estudio que hicimos nos da un 60% de ocupados pobres en lo que sería La Rioja Capital. Y bueno, pero ya con ese número, claramente, si cerca del 70% es empleado público acá en La Rioja y estás hablando del 60% de los ocupados son pobres, claramente un gran porcentaje de esos es empleo público. Pero bueno, voy a dejar que lo desgloses. Continúa con el desarrollo que estabas haciendo. ¿Por qué tenemos tanta pobreza en La Rioja? Bueno, por un lado, naturalmente tenemos que ver que la dependencia del Estado. Por el otro, también cuando uno analiza lo que sería el ocupado, tenemos que muchos de los ocupados de la provincia, por lo menos si uno compara lo que sería el noroeste, son subocupados demandantes. Un subocupado son aquellos que trabajan menos de lo que se considera la jornada normal, ¿no? Menos de 8 horas por día. Es decir, nosotros no medimos por día, lo medimos por semana, menos que sería 35 horas semanales. Entonces, esa tasa por lo general suele ser más alta que a nivel regional, entonces tenemos ocupados que están efectivamente trabajando, pero trabajan dentro de lo que sería menos horas de lo común. Claro. Entonces, por un lado tenemos otro factor adicional. Es decir, La Rioja tiene una característica que tiene bajo nivel de lo que sería tasa de desempleo, pero estos ocupados no solamente están trabajando, sino que están trabajando por lo general
menos horas de lo que se considera normal, ¿sí? La tasa de subocupación demandante es una de las más altas de lo que sería el NOA. Bueno, y al ser subocupado y trabajar pocas horas, obviamente ganas poco, ¿no? Entonces Exactamente, por lo tanto, eso podría explicar por qué razón la tasa de ocupación, perdón, la tasa de ocupados pobres es una de las más altas de la región. José, no sé si algún ítem más te queda para explicar por qué tenemos tanta pobreza. Bueno, me parece que tiene que ver naturalmente con el tema de las actualizaciones de lo que sería el ingreso del trabajador. Y algo que quiero aclarar, que por ahí pasó en los medios, pero no se supo quizás explicar bien, que la tasa de desempleo de Argentina aumentó, pero por lo menos no estamos observando que sea por despidos generales, sino más bien por una inserción de lo que serían los inactivos. Porque cuando uno analiza la tasa de empleo, es decir, las personas que están ocupadas, prácticamente, en lo que hablo de Argentina, prácticamente estamos viendo o observando que estos se han mantenido inalterables, es más, mejoró un poquito la tasa de empleo. A ver, espera. No así la tasa de desempleo. Explícamelo porque no lo entendí bien. O sea, vos me decís, ha crecido la pobreza, pero no es porque se haya corrido gente, no es porque haya crecido el desempleo, sino... No, exactamente, vamos, por ejemplo, tenemos 6 ocupados. Sí. Prácticamente los 6 ocupados están, lo que sería medido por la tasa de empleo, prácticamente no cambia. Siguen iguales. Y entonces, iguales. ¿Y por qué entonces el desempleo aumenta? Porque parte de los inactivos, es decir, personas que antes no estaban trabajando, se volcaron al mercado laboral en la búsqueda de empleo, entonces asumieron una categoría que antes eran inactivos y actualmente son desocupados porque ya manifiestan intención de trabajar. Bueno, pero no es porque haya crecido el desempleo, entonces ¿por qué creció la pobreza? Bien, ahí está claro, el desempleo aumentó, pero no el empleo no bajó. Eso quiero aclarar. El empleo sigue siendo lo mismo, la misma cantidad de ocupados es lo mismo. El empleo quedó igual, el desempleo sí aumentó. Sí aumentó. Por eso que me explicás que hay más gente que pretende buscar trabajo. Bien. Exactamente, bueno, justamente. Pero vos es una explicación en cuanto a nivel de empleo que quizás no se vea afectado. Ahora, ¿por qué aumentó la pobreza? Naturalmente porque las actualizaciones salariales de lo que serían el primer trimestre del año no acompañaron la inflación. Perfecto. José querido, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Por favor, un abrazo grande. Hasta luego. José Nicolás Casas. En esa última parte es más tediosa, pero a ver, para que se pueda entender el concepto con el que queda, ¿no? El empleo en la Argentina, él dice, no ha caído. O sea, la cantidad de gente que había teniendo trabajo, con su trabajo, sigue igual. Sí ha crecido el desempleo porque hay más gente que está buscando trabajo en estos momentos. Hay gente que estaba inactiva y que ahora está buscando trabajo. Sí ha crecido el desempleo. Y ha crecido la pobreza porque los valores de los ingresos de los argentinos no han crecido al mismo nivel de la inflación, que claramente tiene que ver con la devaluación de principio de año. 10:02 antes.